Entonces habíamos quedado con unos problemas pendientes que algunos se había empezado a resolver, había quedado por la mitad y otro no se había hecho nada. Uno de los que había quedado pendiente era este de acá. Teníamos un bloque de caras rectangulares, un paralelepípedo rectangular, y lo que se preguntaba, lo que se pedía era calcular el peso de este objeto de acá, ¿no? Entonces se tenían las dimensiones de este paralelepípedo rectangular. Vamos, si lo hacemos un poco con las caras ocultas, pero una cosa así, cada una de las caras son rectángulos. Entonces, como ya sabíamos, esto de acá es un rectángulo, habría que calcular el área del rectángulo por la altura. O sea que el volumen, esto ya lo habíamos dicho, era 4 centímetros por 12 centímetros por 6 centímetros. ¿Ok? O sea que esto es, andás a ver, ya lo habíamos hecho alguna vez, 4 por 12 por 6. Y esto da 288. 4 por 12 por 6. 288. 288. 4 por 12 por 6 es 288. Centímetros por centímetro por centímetro es centímetro cúbico. Otra cosa que habíamos visto hasta el cansancio casi era que la densidad es masa sobre volumen. Y por ejemplo para el hierro la densidad es una propiedad del hierro. La densidad del hierro era 7,9 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces si tenemos el volumen del objeto y la densidad podemos calcular la masa. ¿Por qué? Esto lo ponemos de acá. Tenemos que densidad por volumen, densidad por volumen es igual a la masa. ¿Está bien? Entonces yo tengo el volumen, esto de acá lo acabo de calcular, la densidad era un dato que me daban, entonces tengo que 7,9 gramos sobre centímetro cúbico esta es la densidad, el volumen es 288 centímetros cúbicos. Entonces eso, centímetro cúbico se simplifica con centímetro cúbico y esto me da en gramos, o sea 288 por 7,9 y eso es 2275.2 2275,2 gramos. Ok, entonces la masa de este objeto, de este bloque, es 2275,2 gramos. Pero lo que pedía el problema, esto ya lo habíamos hecho, lo que pedía el problema de nuevo decía, bueno, calcular cuánto es el peso, no la masa, sino cuánto es el peso. El peso era la fuerza con que la Tierra atrae cualquier objeto en la cercanía de su superficie. Y se calculaba como el producto de su masa por la aceleración de la gravedad, lo que llamamos la aceleración de la gravedad, que la consideramos constante. Ahora bien, la aceleración de la gravedad estaba en metros sobre segundos al cuadrado, y si queríamos que el resultado del peso nos dé en newtons, teníamos que convertir esta masa que está en gramos a kilogramos. Esta conversión es muy fácil, ¿por qué? Porque un kilogramos son 1000 gramos. Entonces si tengo 2275,2 gramos, esto es 2,2752 kilogramos. Entonces este paso previo no es ningún misterio, 1 kilogramo son 1000 gramos, hacemos la conversión. Entonces el peso, recordamos que el peso es una fuerza. Nosotros lo que vamos a calcular acá es el módulo de esa fuerza peso. El peso es una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra, hacia abajo en este dibujo, ¿no? Entonces
recordemos que es una fuerza, pero nosotros vamos a calcular el módulo de esa fuerza, el numerito con su unidad. Entonces, el peso, que habíamos dicho que era la masa por la aceleración de la gravedad, que también es vectorial, apunta hacia el centro de la Tierra, era 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 2,2752 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, como esto está en kilogramos, tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso recibía una unidad en nuestro sistema, el sistema internacional, que era newtons. O sea que la unidad con que nos va a dar este resultado es newtons, que es una unidad de fuerza. Es la unidad de fuerza que vamos a ver. Y 2,2752 2.2752 27 y 22 por 9.8 es igual a 22,2969 y algunos números más. Nosotros en general vamos a simplificar, vamos a redondear, perdón, a dos decimales en estos casos, pero cuando se lo diga redondean, y si no ponemos más decimales, que mal nos no va a ser. Este era uno de los problemas que estaba pendiente, era el más fácil porque ya habíamos hecho la mitad. Yo empecé a hacerlos desde el principio por si alguno se había olvidado. Imposible que se olvide porque estaba escrito en el documento que se lo mandé, así que es imposible que se lo hayan olvidado, pero no importa, lo hice desde el principio igual. Y el otro el otro que había quedado, voy a borrar esto. Necesito un papel para borrar. Bueno, tengo un trapo y un papel. Borro. Lo bueno de esto es que no tengo que esperar a que nadie copie, porque si alguien quiere copiar o verlo con más detenimiento, lo único que hace es pausar y a otra cosa. El otro problema que había quedado, me río por una consulta que me hicieron, es este de acá. Tenía un cilindro, bueno, me salió bastante mal el cilindro, pero no importa. Un cilindro, o sea, ¿qué es esto? Un cilindro que tenía estas dimensiones de acá. 18 centímetros de altura y 5 centímetros de radio. Entonces yo les había dicho que el volumen del cilindro era así. ¿Estamos? O sea, ahora en lugar de tener un volumen regular cuyas caras son rectángulos, tenemos que la base y la tapa son círculos. Bueno, ya se sabe cómo es un cilindro, una lata de Coca-Cola o algo por el estilo. Entonces, esto de acá arriba es un círculo y esto de acá abajo es un círculo. Una gran consulta que me llegó era: ¿qué significa esta doble T? Excelente pregunta. No es una doble T, es el número pi. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, esta área multiplicada por esta altura me da el volumen del cilindro. Excelente que me hayan preguntado qué era esta doble T. Es el número pi. El número pi, la relación que hay entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Si les interesa, después les mando una peliculita que tengo muy linda acerca de cómo es el número pi. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que calcular es este volumen para nuevamente calcular después la masa y después el peso. Exactamente lo mismo que antes. Lo único que es un poquito distinto cómo se calcula el volumen. Vamos a calcular el volumen. Entonces, el volumen de este cilindro es pi, ahí está, le hago la curvita si quieren, por radio al cuadrado, 5 centímetros,
al cuadrado por la altura, que es 18 centímetros. Acá, algo que a veces se olvida, es que cuando yo tengo el radio al cuadrado, el radio es 5 centímetros. Entonces hay que elevar al cuadrado del 5 y elevar al cuadrado del centímetro. Entonces me queda pi por 5 al cuadrado es 25 centímetros cuadrados por 18 centímetros. ¿Está bien? Entonces ahora sí, me queda centímetro cuadrado por centímetro, me queda centímetro cúbico. Y ahora el número pi, en mi calculadora, ¿ven? Está ahí escrito el número pi, no sé si, no creo que se vea, pero no importa. Ustedes tienen que buscar en su calculadora y aprender a usarlo. Entonces, para mí, mi caso es Shift, esto, y aparece el número pi. Excelente. Por 25 por 18. ¿No? Sí. Y eso me da 1413,72. Estoy redondeando, ahora vamos a redondear las dos decimales porque no tiene sentido poner tanto. Entonces, bien, tenemos que esto es el volumen. El volumen de este cilindro es 1413,72 centímetros. No sé por qué lo borré, pero teníamos, antes de que lo borraron, si no se acuerdan, lo retroceden. Rebobinar es una palabra que no se usa más. Y recuerdan que la masa era densidad por volumen. Nuevamente, este es un cilindro que se supone macizo, perfecto y hecho de hierro. Entonces la densidad nuevamente es 7,9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Y el volumen ahora es 1413,72 centímetros cúbicos. Nuevamente se simplifica centímetro cúbico con centímetro cúbico y el resultado nos va a quedar en gramos. O sea que tenemos 7,9 por 1413,72. Ok, eso es 11.168,39. Y esto es en gramos. Como queremos calcular otra vez el peso y queremos que nuestro peso quede expresado en newtons, vamos a convertir estos 11.168,39 gramos en kilogramos. 1 kilogramo son 1000 gramos. 11.168 gramos son 11,16839 kilogramos. Acá hubiese podido redondear, pero bueno, ya que tengo todos los números, escribo todos los números. Y por último, el peso. Nuevamente les recuerdo que el peso es una magnitud vectorial. El peso apunta hacia el centro de la Tierra. Lo que vamos a calcular del peso es el módulo. Vamos a calcular el numerito con su unidad. Y el peso de este cilindro es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 11,168. No le voy a poner tantos decimales porque no tiene sentido. Voy a redondear. 11,168 kilogramos. Nuevamente nos queda las unidades metros sobre segundo al cuadrado por kilogramo. Metros sobre segundo al cuadrado por kilogramo es la unidad de fuerza de nuestro sistema internacional, que es el newton. Y 9,8 por esto, no sé cuánto será, pero lo hago en un instante. 9,8 por 11,168. O sea que nos da 109,45. Vuelvo a redondear y nos da que el peso de este cilindro, el módulo es 109,45 newtons. Vamos a ponerle así. Y apunta hacia el centro de la Tierra. Y eso era todo lo que había quedado
como digamos, para resolver. Otro tema que habíamos visto muy poquito, pero ahora lo vamos a ver un poquito más fuerte, era el tema de presión, ¿no? ¿Qué era la presión? Entonces voy a borrar acá. Y la presión era un tema que estaba relacionado tanto con la fuerza, habíamos visto, como con el área. Hemos dicho que si yo tenía una fuerza y la aplicaba sobre un área determinada, la componente de esa fuerza perpendicular al área era lo que nos iba a dar la definición de presión. Es decir, yo tenía, supongamos, un área como esta. Área. El área se mide en unidades de longitud al cuadrado. Podría ser 10 centímetros al cuadrado, 1 metro al cuadrado, 14 kilómetros cuadrados, lo que sea. Un área. Y sobre esa área se aplica una fuerza. Una fuerza así. ¡Bum! Si es una fuerza perpendicular a esa área, decíamos que la presión era fuerza sobre área. ¿Está bien? Si la fuerza no era perpendicular a esa área, por ejemplo, no tengo nada para hacer un ejemplo, pero bueno, por ejemplo, supongamos que este es el área, ¿no? Bien ahí. Si la fuerza es directamente perpendicular, la presión sobre esa área es directamente el módulo de la fuerza dividido el área. Ahora, si la fuerza tuviera algún ángulo de inclinación, solamente nos ocuparíamos de la componente que es perpendicular al área. Por ahora no nos vamos a hacer problemas con respecto a eso, porque siempre vamos a ver fuerzas que son perpendiculares al área. ¿Está bien? Por ejemplo, este marcador, si yo lo aprieto perpendicularmente sobre el pizarrón, puedo calcular cuál sería esa presión si supiese la fuerza que le estoy aplicando. ¿Ok? En la próxima vamos a ver algunos experimentos acerca de esto. Entonces, la presión es el módulo de la fuerza dividido el área, y es una magnitud que la vamos a considerar escalar. Esto también ya lo habíamos dicho, magnitud escalar. Siempre consideramos el módulo de la fuerza, de la componente perpendicular a esta área. Bueno, y también habíamos hablado de unidades. Unidad de fuerza, unidad de presión. Unidad de presión, no voy a editar cuando me equivoque, el video va a seguir. Unidad de presión es igual a la unidad de fuerza dividido la unidad de área. ¿Nuestra unidad de fuerza cuál es? Y el Newton. Debido a que estoy en soledad, todas las preguntas me las tengo que responder yo solo. De todas maneras, cuando estoy en clase, nadie me responde las preguntas, así que es más o menos como estar en clase. La unidad de área es el metro al cuadrado, ¿no? Porque nuestra unidad de longitud es el metro, nuestra unidad de área es metro al cuadrado. Y Newton sobre metro al cuadrado, en vez de poner el símbolo, voy a poner la palabra. Metro al cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado recibe un nombre en el Sistema Internacional de Medición que se llama Pascal. Pascal. O sea que Newton sobre metro al cuadrado en símbolos es así. Newton sobre metro al cuadrado, Pascal. Newton sobre metro al cuadrado es Pascal. Probablemente hayan escuchado hablar de hectopascales, porque es un múltiplo del Pascal que se usa mucho
cuando se da el pronóstico del tiempo o ese tipo de cosas. Entonces, ya tenemos qué es la presión, en qué unidades se mide la presión, ¿no? Y cómo calcularla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Podríamos hacer un ejemplito, o podríamos hablar de otras unidades. Hay otras unidades para medir presión que lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un ejemplo por ahora. Supongamos que volvemos a tener un bloque así, ¿no? Que tiene 10 centímetros de largo por 5 centímetros de profundidad por 4 centímetros de alto. Y está apoyado en una superficie horizontal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense una cosita. No sé si sale la música de fondo, pero es de Depeche Mode que está sonando, así que si no saben de qué se trata, le preguntan a sus padres y aprenden algo de música. Uy, se me movió todo. Voy a volver a... Ahí va. Entonces, lo que decía, este bloque está apoyado sobre una superficie horizontal. Esta es la cara sobre la superficie horizontal. Lo que está sobre la superficie horizontal es un rectángulo de 10 centímetros por 5 centímetros. Es como, ¿sí? Es como esto, ¿no? Es como un bloque así, ¿no? Tiene 10 centímetros de largo, 5 centímetros así de ancho y 4 centímetros de alto. Si yo esto lo dejo apoyado así, está apoyado sobre este rectángulo, que tiene 10 centímetros por 5 centímetros. ¿Se entiende, me parece, no? Bueno. Entonces, ok, esto está apoyado así. Sobre esa cara que está apoyada en el piso, ¿qué fuerza se está ejerciendo? Bueno, tiene que ver eso con la fuerza peso, ¿no? A ver, la fuerza peso, si yo lo veo así de costadito, la fuerza peso es la fuerza con que la Tierra lo atrae hacia su centro, ¿está bien? Y la superficie le hace una fuerza que suele denominarse fuerza normal, que es la fuerza de contacto, ¿no? La fuerza de contacto. Entonces el objeto está quieto. Porque la fuerza peso, el módulo, es igual a la fuerza normal. El módulo. Y son opuestas. En este caso porque son las únicas dos fuerzas que hay en el eje vertical. La fuerza peso hacia abajo, la normal hacia arriba. La suma da 0 porque son iguales en módulo, pero opuestas en signo. Entonces queda el objeto en reposo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la presión? ¿Cuánto es la presión sobre esa cara? O sea, se está aplicando una fuerza que el módulo es igual a la fuerza peso sobre esta cara que tiene una determinada área. Si yo pudiera calcular el área de esa cara y si yo pudiera calcular la fuerza peso de todo este objeto, podría calcular la presión como la fuerza sobre el área. Entonces lo que me faltaría saber es cuánto es la densidad de este objeto. Supongamos que está hecho de un material del cual conocemos la densidad y sabemos también que este objeto es macizo y está hecho de manera perfecta. Entonces, vamos a suponer que la densidad de este material es, no sé, vamos a poner un número redondo para que sea más fácil en las cuentas. Supongamos que es 3 gramos sobre centímetro cúbico. Ok. Yo voy a borrar todo
porque esto ya sabemos, ya lo sabemos. Ustedes si no, hacen una pausa y lo vuelven a ver. Yo más o menos me lo acuerdo un poquito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen. Una vez que calculamos el volumen, vamos a calcular la masa. Una vez que tenemos la masa en kilogramos, vamos a calcular la fuerza-peso. Y con el módulo de esa fuerza-peso, conociendo el área, primero vamos a calcular también el área. Y con el módulo de la fuerza-peso dividido el área, vamos a calcular qué presión hay sobre la base de este bloquecito. Es más difícil explicarlo que hacerlo. El volumen... voy a empezar al revés, voy a empezar por el área. Esta área que está en azul, lo voy a escribir en azul, para que quede todo igual. El área, esta de acá abajo, es 10 centímetros por 5 centímetros. 10 por 5, ¿qué pasó? 10 por 5, se me cayó. 10 por 5 ahí es 50 centímetros cuadrados, ¿no? Porque 5 por 10, 50, 10 centímetros cuadrados. Ese es el área, es un dato que voy a usar. El volumen es esa área por la altura. O sea, 10 por 5 por 4. Pero 10 por 5 ya lo tengo hecho. Por 4 centímetros. 50 por 4 es 200. Centímetro al cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. O sea que ya tengo el volumen. Con el volumen y la densidad puedo calcular la masa. O sea que la masa de mi bloque es 3 gramos sobre centímetro cúbico por 200 centímetros cúbicos. Bueno, centímetro cúbico, esto va con centímetro cúbico. 3 por 200 es 600 gramos. Y esto ya está, la masa está calculada. Pero como vamos a calcular la fuerza peso, o el módulo de la fuerza peso, queremos calcularlo en una unidad que sea la de nuestro sistema, y para eso necesitamos calcular la masa no en gramos sino en kilogramos. Si 1 kilogramo son 1000 gramos, 600 gramos son 0,6 kilogramos. Y esta es la masa que estábamos buscando. Entonces vamos a calcular la fuerza peso, el módulo de la fuerza peso. El módulo de la fuerza peso es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 0,6 kilogramos. Hermoso. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y 9,8 por 0,6, andás a ver. 9,8 por 0,6 es 5,88. 5,88 newtons. ¿Está bien? Bueno, acá viene donde se producen la mayoría de los problemas, y es que yo para calcular la presión tengo que hacer la fuerza dividido el área. Recuerden que era la componente perpendicular a esa superficie, ¿no? Pero bueno, el peso, bueno, ya lo borramos, ¿no? El peso y la normal justamente son perpendiculares a esa superficie. O sea que ahí no voy a tener problema. Ya tengo que poner en rojo lo que necesito. Ya tengo el peso, el módulo del peso, que es la fuerza que estoy necesitando para calcular la presión. Y aparentemente ya tengo el área. Aparentemente ya tengo el área. Pero, ¿por qué digo aparentemente? Porque la tengo expresada en centímetros al cuadrado. Si yo quería expresar mi resultado en pascales, a la fuerza la tengo que escribir en newton, pero al área en metros al cuadrado. Y el gran problema que tienen, o
que históricamente tienen los alumnos, es cómo escribir 50 centímetros al cuadrado en 50 centímetros al cuadrado en metros al cuadrado. Entonces, lo que yo les recomendaba la vez pasada era que no pasen de 50 centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, porque ahí se equivoca muchísimo. Lo que yo les recomendaba era que antes de escribir el área conviertan los centímetros en metros. Un metro son 100 centímetros, o sea que 10 centímetros son 0,1 metro. Y 5 centímetros son 0,05 metros. Entonces me queda 0,1 por 0,05 me da 0,005 metros al cuadrado. O sea que los 50 centímetros al cuadrado son 0,005 metros al cuadrado. Y otra cosa que tienen que aprender, lo digo por probablemente centésima vez o un poco más, tienen que aprender a usar la calculadora. Porque esta cuenta que yo acabo de hacer no me dio este número, sino que me decía en mi calculadora 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 es 0,005. Y esas cosas tienen que aprender a interpretarlas de su calculadora. Algunas calculadoras dan el resultado así y otras como la mía lo dan en notación científica. Ustedes tienen que saber cómo funciona su calculadora antes de llegar al examen. Bien, tengo el área en metros al cuadrado, tengo el peso, que es la fuerza que está ejerciendo presión sobre esa superficie. Ya está. La presión que estoy buscando es igual a 5,88 newtons sobre 0,005 metros al cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado es pascal. O sea que estos son pascales. Y 5,88 dividido 0,005 es 1176. $1176 pascales. Perfecto. Bueno, esto era un recuerdo de cómo era que se calculaba la presión. En la próxima vamos a recordar las otras unidades de presión, los pascales, ¿no? Ya lo vimos, perdón, la atmósfera, los bares, los PSI, y hay otra unidad más que la vamos a ver más adelante porque es un poco más complicada de explicar. Chau.